Volvemos, seguimos con PM, nos vamos a meter en el tema más caliente de la actualidad, de todos estos años en realidad, que es la inflación. Hoy se conocieron los datos del INDEC, la más alta en 28 años. ¿Qué es? Hay que ir al 92, al 91, estamos con 91. Silvia, con Gabriel, al 91. Al 91, por eso, 29 años. Al inicio de la convertibilidad. Bueno, pero es la inflación del dos 2019, te banco entonces lo de 28 años. Al inicio de la convertibilidad. Claro, después de la CIPER viene la convertibilidad que lidia con la última parte de la alta inflación y la inercia de esa que deja esa alta inflación, que es todo el 91, digamos. La convertibilidad empieza en abril del 91. 171% fue la inflación de ese año. De ese año. Del y era año baja 91, pero veníamos de... Un año fue 3.000 y pico. Claro, Sí, el año de la la última etapa del Alfonsín. 90, ¿no? 1990. Tuviste hiper en el 89, hiper en el 90. Sí. Ahora, de aquel momento se salió de una manera drástica, que fue el 1-1, Sí. que sirvió para esto, para cortar la inflación, por lo menos por unos años sirvió. Sí. Uno ve estos niveles de inflación y se pregunta cómo salimos de esto, si hay algún plan. Yo cuando abría el programa decía, me llama la atención que en el gobierno no hablan de inflación. ¿No hay ningún plan concreto? A ver, el plan lo explicamos varias veces. El plan todavía se está terminando de armar, hay herramientas que son las medidas, hay ideas, hay un punto crítico que es la reestructuración de la deuda, que todavía cada día nos vamos enterando algo más. Entonces, la inflación es un resultado de cómo cierran las políticas. De todos los desajustes, digamos. Correcto. Entonces, es muy difícil tener un plan inflacionario si no tenés un plan para todo el resto, digamos. Creo que el gobierno está ahí, entonces va más por el lado de cosas que sirven para administrar la inflación o aspectos de la inflación, como la inercia. Entonces te lanza precios cuidados, te lanza cosas que no van al meollo del asunto para que le sirven para ir administrándolo. Te agarra cosas que le pueden servir como ancla transitoria, tipo de cambio, tarifas. La inercia, hablas de inercia. Inercia, Silvia, hace pensar que si tuviste 53,8 en el 2019, el 2020 también va a ser un año con mucha inflación. Claro, sí. Ya tenés una base con mucha inflación. Y agrego también a las medidas que mencionaba recién Gabriel, el tema de la desindexación de algunas variables que planteó este gobierno y que logró que se aprobaran por ley. ¿Qué es la desindexación? Explicanos. Desindexación es lograr que algo quede desenganchado de la inflación. Las jubilaciones, por ejemplo. Bueno, el caso emblemático es las jubilaciones, justamente suspender el índice de movilidad y su aplicación, porque, y esto reconocido por funcionarios del gobierno, se pensaba que tenía una presión inflacionaria, que también va generando una inercia. ¿Por qué? Porque estás mirando una inflación de 6 meses para atrás. Actualizar las jubilaciones a la inflación anterior. Exacto, Correcto. y si tu idea es bajarla, cuando vas a la baja te aumenta mucho el gasto para poder hacer frente a ese ajuste de una inflación de un momento en el que estaba más alta. Vamos a ver, nos separaron en producción los temas, ¿qué fue lo que más creció con la inflación? Porque ustedes saben que son índices promedio, Correcto. con lo cual no todo crece al mismo nivel. Vamos a ver algunas placas. Mira, me voy a correr un poquito, ahí la vemos entera. Ahora vamos a detenernos con Silvia en el tema salud, que es lo que más creció, 72,1%. ¡Salud! Justo salud. Bueno, mantenimiento de equipamiento para el hogar, 63,7%. Ahí juega mucho 63,9%. el tipo de cambio. ¿Cómo? El equipamiento y mantenimiento del hogar es un rubro donde juega bastante el tipo de cambio. ¿Qué? ¿Porque es mucho electrónico eso? Claro, mucho electrodoméstico, mucho de ese tipo de cosas. ¿Qué es comunicación, 63,9%? Eso fue sobre todo telefonía. Teléfono. Pesa mucho claro. telefonía ahí. Bien, y esto supongo que es lo que más afecta a los sectores más pobres. Sí. Alimentos y bebidas, 56,8%, o sea, por encima de la inflación promedio. Sí, igual es el rubro que más pesa, en el índice, se lleva más de un cuarto del índice, y es lo que los precios de ahí, no con las mismas ponderaciones, son otras, es otra canasta, te define la canasta básica alimentaria, que es la que te define la línea de indigencia. O sea, que este es el que te hace subir el índice de indigencia y de pobreza. Sí, el de pobreza no es exactamente, es Pero ese más... por un coeficiente que se llama coeficiente de Engel, pero es largo, digamos. Pero sí, los precios, no ese rubro con esas ponderaciones, pero los precios que están ahí adentro van a jugar a la canasta básica
alimentaria, que es la de la indigencia, la canasta básica total, que es la de pobreza. Silvia, ¿por qué es tan importante lo de salud y por qué subió tanto la salud en relación a los demás precios? Bueno, ahí tenemos varios factores. Por un lado, recordemos que las prepagas, las cuotas de la medicina prepaga el año pasado subieron más que la inflación. La inflación del año cerró en 53,8, las cuotas de las prepagas aumentaron 57,6. Casi todos los meses, no todos, pero hubo muchos meses de 2019 que tuvieron incrementos, venían 4, 5, 6%, y en diciembre el gobierno saliente, el gobierno de Macri, aprobó un 12%, que se aprobó ya, que se cobró ya con las cuotas de diciembre. Eso acumuló más de 57%. Esto también se justifica o justifican los de las prepagas generalmente, Gabriel, con el tema del dólar, ¿no? Que tienen insumos importados. No sé si tienen insumos importados realmente. Sí. Todo lo que es el costo hospitalario, digamos, que es las clínicas, eso tiene mucho insumo importado. También tenés los medicamentos, que también subieron mucho. Sí, ADICRA, la Asociación de Clínicas Privadas, tiene un índice propio de costos, de suba de costos, y en el tercer trimestre de 2019, que es el último dato que tienen, solo en ese trimestre dice que los insumos médicos le aumentaron más de un 30%, mucho más que el principal componente del gasto que ellos tienen, que en realidad son los salarios, pero los salarios en ese trimestre habían aumentado alrededor de un 15%. ¿Qué otras cosas incluye el punto salud? ¿Prepaga? Bueno, uno es ese, prepaga las cuotas de las prepagas, pero lo otro, claro, es todo el costo que tiene dar las prestaciones. La semana pasada justamente hubo una conferencia de prensa de una de las asociaciones de prestadores quejándose o bueno, exponiendo un poco cuál es su situación. Desde hace muchos años vienen hablando de una crisis en el sector que tiene que ver con, por un lado, el tema de las devaluaciones que le impactan fuerte por lo que hablábamos recién, por el costo de insumos en dólares. Por otro lado, también con la situación impositiva. En realidad este sector está declarado en emergencias de hace muchos años y hay muchas clínicas que optaron por no pagar impuestos y están protegidos por una ley que hace que la AFIP no las ejecute, no vaya a buscarles. Obviamente acá estamos hablando de una parte del sector prestador privado que no son las grandes clínicas de las grandes prepagas, sino más bien instituciones que están en el interior, del país. Ahora, el gobierno acaba de anunciar un 30% de impuesto al dólar. ¿Esto también afecta al sistema de salud? ¿También tienen que pagar este impuesto para traer un medicamento, por ejemplo? No, en realidad eso es para particulares, cuando vas, o sea, todo lo que son las importaciones no pagan el 30%. Claro. No pagan. No o sea que no es que va a haber ahora un salto impresionante por este 30% aplicado. Con eso no. Ellos dicen igualmente que sí las afecta, bueno, todo el incremento que tuvo el dólar oficial, incluso sin impuesto durante el año pasado. No, eso está claro que fue una devaluación fuerte. Y por otro lado hay cuestiones también que influyen en la inflación de la medicina que tienen que ver con factores globales, ¿no? Por un lado el tema del envejecimiento de la población, que hace que se viva más, pero se requiera de mayor gasto sanitario, el tema de las nuevas tecnologías y los nuevos medicamentos. Todo eso también eleva el costo de la salud, no solamente acá, sino en todo el mundo. Sí, es un ítem que cada vez pesa más en la canasta de consumo de todos los países que van extendiendo su expectativa de vida. ¿Y hay políticas que puedan compensar esto, de alguna manera aliviar? Porque a todo el mundo, cuando llega la prepaga, es un momento dramático en cada familia, ¿no? Sí, bueno, el tema alargamiento de expectativa de vida y el tema el costo económico que tiene para la sociedad el alargamiento en los países desarrollados es el tema. El tema. Sí. Acá en Argentina estamos con otras cosas, nunca llegamos ni a la punta del ovillo de eso, pero en los países desarrollados es el tema, digamos, o sea, cómo encarar eso de forma eficiente. Y otras son las jubiladas. Está estudiado cuánto más se gasta, cuanto más años tiene la persona, y es exponencial esa suba. Claro, no, ni hablar. Ahora, ¿qué pasa con los jubilados y los medicamentos? Eso también ha sufrido un aumento importante. Sí, bueno, el precio de medicamentos también tiene que ver con este incremento. Recordemos que creo que apenas asumió este gobierno. Sí, hizo un acuerdo con los laboratorios para bajar un 8% en promedio los medicamentos. Mucha denuncia de que habían subido mucho antes, digamos, pero sí hizo un acuerdo. El gobierno también había hecho un acuerdo con las farmacias. Con la Cámara. Y el correcto. PAMI, sí. Es con un tema de compra, había cambiado el sistema de compras, ¿no? Pero además habían hecho un acuerdo con las farmacias y los laboratorios también para los prestadores del PAMI y de otros planes sociales tuvieran un descuento mayor en el precio de los medicamentos.
Es un tema recurrente, digamos, todos los gobiernos, el costo de los medicamentos. Pero es complicado. Es complicado. Bueno, de estos rubros, entonces, los que más afectan son salud y comida, digamos. Salud y alimentación. Sí. Lo que más afecta, sobre todo a la población más vulnerable. De lo que menos podés prescindir, podríamos decir. Exactamente. Para el año que viene, ya adelantó Silvia que la inercia es brava. Sí. Pero ¿se habla de algunas cifras? Sí, las proyecciones están te diría, entre 37 y 43, siendo optimista. Digamos. Baja pero altísima. Sí, la diferencia entre el que te dice 36, 37 y el que te dice 42, 43 es cuánto espera que el gobierno haga uso de lo que hablábamos antes, del tema tarifario, digamos, de atrasar las tarifas y del ancla cambiaria, digamos. Si vos esperás que la usen mucho más fuerte, esperás que se desacelere un poco más. Si esperás que la usen un poco menos, esperás que se... Pero ahí es de nuevo lo mismo, digamos. El ejemplo de la convertibilidad está bueno, digamos, durante 10 años no tuvimos inflación, pero después fuimos a una crisis y la inflación volvió. Entonces, en la inflación el tema es bajarla sustentablemente, digamos. Bajarla por un rato y que después vuelva... Entender que es un síntoma y no el problema, digamos. Sí, es lo que se ve. El ejemplo que siempre se da es la fiebre, y está bueno, digamos, porque vos la fiebre la tenés que tratar, la fiebre te hace mal, pero si te concentrás en tratar toda la fiebre, solo la fiebre, no resolvés nada, digamos. Entonces, está bueno que te ocupes de la fiebre, pero te tenés que ocupar de lo que genera la fiebre. Bueno, ahí está un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como decía, por ahí falta el plan macro, el plan amplio y de fondo para ver cómo atacar la inflación, y mientras tanto está, bueno, el congelamiento de tarifas, el tema de la movilidad para desindexar, pero son cuestiones más bien temporales y no conocemos todavía el plan más de fondo. Hay que seguir agarrándose de la mesa, ¿eh? Sí. Y sabiendo que esto es central, porque la inflación no solo nos alimenta a nosotros, nos daña, a nosotros, sino que hace que no vengan inversiones, genera incertidumbre, juega un rol fundamental en el tema de la pobreza. Es regresiva porque los que menos tienen menos forma de cubrirse y consumen una mayor parte de su ingreso. Claro. Entonces, te eleva la presión impositiva muchas veces. Es complicado. Bueno, las variables de ganancias, por ejemplo, no se ajustan tanto por inflación, entonces te van a cobrar más en proporción al salario, por ejemplo, de ganancias. Bueno, vamos a seguir con este tema, obviamente que es el tema, así que dentro de un mes estaremos hablando de los datos de enero y así cada vez. ¿El INDEC sigue siendo confiable con el nuevo gobierno? Por ahora no cambió nada. Por ahora no cambió nada. Una de las cosas que pasó primero con el INDEC cuando empezaron hablando mal y pronto, a meter mucho los garfios, digamos, en el índice de inflación, es que lo primero que desapareció fueron los precios de referencia que se publicaban de atrás de algunos productos, porque ya eran... Mientras esos precios sigan y sigan siendo lógicos, no hay por qué presuponer nada raro. Bueno, por eso es importante, ¿no? Ante todo la verdad, porque si no sabés de qué se trata, no podés hacer nada al respecto. Lo que no se mide no se puede gestionar. Exactamente. Digo esto porque, volviendo a lo de antes, hay muchos funcionarios que creen que de lo que no se habla no existe, y ya está visto que esto no funciona así. El mundo es real, después podés evitar hablar del tema, pero el mundo sigue estando. Correcto. Así que hay que tratarlo con seriedad. Bueno, les quiero compartir a ustedes con lo que pasó hoy con el Pepe Mujica. Cambio rápidamente de tema. Ya está, ya lo dice el Zócalo. Yo le quería dar un poco de emoción.